En los siglos XIX y XX, millones de alemanes dejaron su madre patria alemana en Europa y llegaron hasta el Nuevo Mundo en busca de mejores oportunidades. Desde Alaska hasta Tierra del Fuego, se puede decir con seguridad que todos los países americanos recibieron inmigrantes alemanes, algunos más que otros. Sin embargo, el punto a tratar es que la mayoría de los alemanes que llegaron a esta parte del planeta, con el tiempo, terminaron abandonando su cultura, sus costumbres, dejaron de hablar su lengua alemana y se terminaron asimilando a la cultura local. Dejaron de ser alemanes y se convirtieron en estadounidenses, mexicanos, venezolanos, brasileños, argentinos, entre muchos otros. Sin embargo, hubo un pequeño grupo de ellos que hicieron un esfuerzo y conservaron cierto grado de su cultura, entre ellos su idioma, el alemán. Hoy vamos a ver países latinoamericanos en donde se habla el alemán. Brasil tiene una muy interesante conexión con los alemanes. Después de su independencia de los portugueses en 1824, Brasil comenzó a fomentar el asentamiento de inmigrantes alemanes en la región sur del país, en los estados de Paraná, Santa Catarina, pero especialmente en el estado de Río Grande do Sul, que fue la parte que más alemanes recibió. Esta inmigración tenía como objetivo lentamente comenzar a reemplazar a los negros esclavos por una mano de obra libre pero barata. Los inmigrantes europeos, entre ellos los alemanes, cumplían perfectamente esta tarea. A pesar de esto, solo una minoría de los alemanes se fueron a trabajar a las grandes haciendas cafeteras de Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais. La mayor parte se quedó en el sur, en donde, con ayuda del gobierno brasileño, consiguieron tierras y comenzaron sus propias haciendas agrícolas y ganaderas y formaron sus propias comunidades alemanas aisladas. Gracias a este aislamiento, los alemanes consiguieron preservar muy bien su cultura e idioma. Es importante mencionar que antes de la unificación alemana, en 1879, los alemanes como tal no hablaban un solo idioma alemán como hoy en día, sino que cada quien hablaba alemán con su dialecto local. Por ejemplo, los alemanes de Silesia hablaban un dialecto de Silesia, los alemanes de Pomerania hablaban un dialecto pomerano, los alemanes de Bavaria hablaban un dialecto bávaro, entre otros. Como la mayoría de los alemanes de Brasil venían de Hunsrück, una región de Alemania cercana a Francia, estos hablaban el dialecto hunsrückiano. Con el tiempo, este dialecto sufrió modificaciones, lo que causó que Brasil desarrollara su propio dialecto alemán, el hunsrückiano riograndense o Hunsrück. Por muchísimos años, los alemanes del sur de Brasil preservaron perfectamente su lengua alemana, hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial, un conflicto en donde Brasil le declaró la guerra a Alemania. Debido a esto, en 1942, el presidente de Brasil, Getúlio Vargas, introdujo políticas germanófobas y prohibió el idioma alemán en el país. Cientos de germano-brasileños fueron arrestados. Muchos sufrieron discriminación, muchas escuelas alemanas fueron cerradas y muchos libros en alemán fueron directamente quemados. Gracias a esto, el alemán o Hunsrück cayó en decadencia en Brasil. Los germano-brasileños que hablaban alemán como lengua principal se vieron obligados a aprender portugués y enseñarles a sus hijos a hablar portugués antes que alemán. La lenta decadencia del Hunsrück, por suerte, fue detenida en el siglo XXI, cuando un grupo de germano-brasileños decidieron lanzar el proyecto Hunsrück para salvar su lengua y su historia. Este proyecto fomentó la divulgación del Hunsrück en las escuelas y en los medios de comunicación, apoyó su documentación en libros y logró que el Hunsrück tuviera reconocimiento en muchas ciudades y pueblos de Río Grande do Sul como lengua oficial. Hoy en día, alrededor de 3 millones de brasileños hablan el Hunsrück. Vamos a ver algunas palabras del Hunsrück o alemán brasileño para compararlas con el alemán de Alemania. Buchen en alemán, Buch en Hunsrück. En español significa libro. Wagen en alemán, Kage en Hunsrück. En español significa auto o carro. Aquí ya se puede notar una influencia del portugués. Weizen en alemán, Weiß en Hunsrück. En español significa trigo.
Bier en alemán, Bier en Hunsrück. En español significa cerveza, se dice exactamente igual. Bauernhof en alemán, Bauernhai en Hunsrück. En español significa hacienda. Ahora vamos a escuchar a una persona hablando Hunsrück fluidamente. Ei, das mehr schon 70 Jahre alt sind und mehr tun viel schaffen noch. Und mehr Kinder geworden, haben wir viel Hunger gelitten. Und dann haben wir viel gegessen. Bohnen, Maniok, Reis, gebackte Eier und Fägelfleisch. Ja, so von die waren ja direkt nicht von Deutschland, gell. Aber die haben immer gesagt, mein Papa hat immer so gesagt, Deutschland wäre ein reiches Land. Estos fueron algunos países latinoamericanos que dentro de sus territorios tienen a minorías que hablan el alemán. Si tienes más información y quieres saber que otros países vecinos latinoamericanos también tienen minorías alemanas, te invito a visitar la lista de reproducción de esta interesante miniserie del canal. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.